Cada cuadro guarda historias ocultas bajo capas de pintura, barnices envejecidos y cicatrices que solo los ojos expertos saben leer. Hoy la tecnología nos ayuda a descubrir esos secretos y a devolverles parte de su encanto. De todo ello vamos a hablar con María Antonia Argelich Gutiérrez, directora e investigadora del Centre d'Art d'Època Moderna, un espacio donde ciencia, arte e historia se dan la mano para proteger nuestro patrimonio. Muchas gracias, María Antonia, por dejarnos estar hoy aquí. Gracias a ti, a vosotros, a tu equipo, por pensar en nosotros para tu programa o tus vídeos. Para empezar, nos gustaría poner un poco en contexto y nos gustaría saber qué es el CAEM y cuál es su función en el mundo del arte. Sí, el CAEM, que son las siglas CAEM, Centre d'Art d'Època Moderna, es, para definirlo así muy institucionalmente, es un servicio científico-técnico de la Universidad de Lleida. Claro, esto al público en general no le aclara nada, ¿no? Y de hecho no me gusta definirlo así porque parece que es algo interno de la universidad y no. Somos precisamente algo que no es muy común en las universidades, que es un servicio abierto al público en general. Entonces, somos un servicio abierto ¿a quiénes? A todo propietario de obras de arte. No solamente coleccionistas, en el sentido de que tengan muchas obras o se dediquen específicamente a eso, ¿no? Sino a cualquier persona que tenga en su propiedad alguna obra de arte que le ha llegado, muy usualmente llegan por herencia, porque en casa siempre ha estado y no sabemos qué será esta obra, si tiene interés, si tiene valor económico, si realmente es de calidad, si es cierto lo que en mi familia a veces se ha comentado, que es determinado autor o no, o me tengo que mudar y no sé qué hacer con esta obra, si me la llevo o la dejo en casa porque no vale nada, ¿no? Hay muchísimas razones, muchas casuísticas, pero el caso es que hay pocos centros que ofrezcan este servicio que ofrecemos, que es nos trae la obra el propietario y aquí en persona, en directo, la estudiamos observándola en su materialidad y haciendo el estudio que toda obra de arte merece y que normalmente pues solo lo reciben las obras que están en los grandes museos, ¿no? Pero detrás de toda obra hay una gran historia y mucho por conocer. Y en estos más de 20 años del centro, ¿qué evolución destacarías en los métodos y el objetivo del centro? Sí, en tantos años hemos ido cambiando mucho, ciertamente, ¿no? Desde el principio sí que siempre la idea fue poner el conocimiento del historiador del arte al servicio de la sociedad. Curiosamente, los historiadores del arte parecen cargar con una especie de nube gris encima, como, bueno, si estudio historia del arte solo puedo dar clases, ¿no? Y si te pones a ver, en realidad el mundo de la historia del arte tiene unos grandes centros que bullen de valor económico y de interés cultural, turístico, ¿no? En los museos en primer lugar, pero también las casas de subasta, las galerías. O sea, curiosamente el arte es precisamente casi que lo mejor que ha producido la humanidad, lo que llega a alcanzar valores económicos más extraordinarios. ¿Y cómo puede ser que el colectivo que precisamente estudia esas obras se sienta como marginado de la economía, ¿no? Entonces creo que eso hace mucha falta en general en el colectivo gremial, digamos, del historiador del arte, ponerse un poco más en el papel de emprendedores, y un poco así nació esta iniciativa por parte de su fundador, el profesor Chimo Company. Eso por allí en el año 2000 sentía que esto hacía falta y empezó a ofrecerlo a través del boca a oreja a sus contactos, sus amigos que sabía que tenían algunas obras de arte en casa, y cómo ofrecer esta posibilidad. Entonces comenzó así. A lo largo de esos años, esto precisamente primero por el boca a oreja, después porque empezamos a salir en prensa y empezó, por supuesto, también la promoción online y la difusión de los trabajos que íbamos haciendo, pues hemos ido siendo conocidos a nivel local, nacional e incluso internacional. Como existen pocos centros que ofrezcan este servicio,
pues claro, nos hemos visto impelidos, y ya era nuestra vocación desde el inicio, a ofrecerlo de manera más profesional, sistemática, a buscar todos los elementos técnicos que justo a partir de ese momento, desde el siglo XXI, se han venido desarrollando en este sentido. Son herramientas técnicas que usaban en ese entonces mucho más los restauradores que los historiadores del arte, porque los restauradores son los que se enfrentan con la materia y los que necesitan saber de qué están hechas las obras para poder en determinado momento limpiarlas o reintegrarlas, ¿no? Interactuar con los materiales. Los historiadores del arte tradicionalmente trabajan más pues, desde el libro, desde la diapositiva, ¿no? Como desde la idea de lo que la obra de arte transmite, no tanto desde su materialidad. Entonces, yo creo que este giro matérico de la historia del arte estaba justo despertando en esa época, a principios del siglo XXI, y allí nos montamos nosotros, y en ese sentido hay que reconocer que el profesor Chimo Compal fue bastante visionario y técnicamente ha ido evolucionando mucho en ese sentido. Cada vez más historiadores del arte hacen ese tipo de historia del arte, en la que los materiales también cuentan. Y ciertamente no es lo único importante, las ideas que los cuadros transmiten son fundamentales, pero el trabajo técnico del artista está en el uso de los materiales, nos habla de la época, es lo que nos permite reconocer si es de una época o no, o si es una copia posterior. Entonces, nuestra evolución ha ido en incorporar cada vez más recursos técnicos que además permiten estudiar la obra sin intervenirla demasiado, es decir, lo que llamamos técnicas no invasivas, porque son sobre todo técnicas montadas en aspectos fotográficos, o sea, en cómo reaccionan los materiales que conforman la obra a la luz, a los distintos filtros de cámaras fotográficas que, bueno, trabajan en distintos rangos del espectro electromagnético. Y ahora que sabemos todo esto, entremos un poquito más en materia y no sé si nos podrías explicar la diferencia entre una obra restaurada y una conservada. Bueno, a ver, nosotros estudiamos las obras. Cuando nos llegan aquí, normalmente eso está como su propietario prestándole atención por primera vez, ¿no? Comenzamos siempre por estudiarla, muchas veces recomendamos después su restauración, es decir, esa intervención que puede ser solamente de limpieza, porque las obras con el tiempo se van amarillando, les cae polvo, les cae, parece mentira, pero cosa tan aparentemente invisible como los excrementos de los insectos o el humo del cigarro, de las velas, de lo que sea, ¿no? Todo esto va oscureciendo las obras. Entonces, a veces pues, nuestros estudios van o antes de procesos de restauración y limpieza, o a veces incluso en conjunto, que son casos muy interesantes que hemos tenido, porque vemos que hay cosas que no acabamos de ver y empezamos a estudiar y decimos, quizá mejor ahora que ya sabemos esto, intervengámosla, limpiémosla y quitemos ese barniz. Tenemos hipótesis de lo que puede haber debajo y esto ayuda también a los restauradores a cómo enfocar esa intervención. Y la acabamos de estudiar después, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues las restauraciones a veces son parte de nuestro proceso y por eso es un servicio que también ofrecemos. Pese a que nosotros no tenemos restauradores fijos aquí trabajando con nosotros, somos historiadores del arte básicamente y un técnico fotográfico, pero hay un equipo de restauradores a los que trabajan con nosotros, a los que llamamos cuando hay estos casos, ¿no? Eso es en lo que se refiere a la restauración. Claro, cuando hablas de obras conservadas, me imagino que te refieres a obras que nos llegan tal como están, ¿no? Tal como se han conservado. Sí. Así que, en general, las obras es recomendable tocarlas lo menos posible, intervenirlas lo menos posible, pero también es verdad que una ligera intervención de limpieza hace que se aprecien mucho mejor. Entonces, también es una cosa a valorar dependiendo de cuán delicada sea la obra, ¿no? Qué tan antigua, qué tan importante vaya a ser el cambio. Así que es un equilibrio muy delicado. Y la restauración preventiva también es un término muy usado. ¿En qué consiste exactamente y por qué es tan importante en este mundo?
Sí, de hecho es algo que incluimos en nuestros informes. Al final de todo el estudio solemos incluir, a lo mejor no en todas las obras, pero en la mayor parte que más lo requiere, un pequeño apartado sobre esa conservación preventiva, ¿no? Y es cómo tener la obra en casa, precisamente para que no haya necesidad luego de intervenciones que además son también costosas. Si tomas algunas precauciones como no colocar la obra cerca de humos, a una temperatura adecuada, no ponerla al lado de la ventana donde entra el sol. Si la vas a iluminar con una luz, que sea una luz de determinado número de lúmenes, o sea, de potencia lumínica, etcétera, pues también ayudará a que esos materiales, que estamos hablando de obras muy antiguas todas, ¿no? Sobre todo porque nos dedicamos a época moderna, es decir, a partir del siglo XVI, de obras que pueden tener 500 años y no es más que tela, muchas de ellas, ¿no? Lienzos. La mayoría los ves por detrás y hay un polvero acumulado que no te imaginas. Entonces, bueno, si se conserva previniendo que no se vaya a deteriorar y a ensuciar tanto, pues muchísimo mejor, evitamos después intervenciones que acaban desgastando la obra y el bolsillo. Y la tecnología ha revolucionado todos los sectores de nuestra vida y este no es un caso menos. Entonces, ¿qué avances destacarías concretamente y cómo ayudan a las técnicas, ya sea luz ultravioleta, infrarrojos o radiografías? ¿Cómo ayudan al análisis de la obra? Para nosotros esto es básico, o sea, trabajamos casi que a partir de eso, ¿no? Antes te he dicho que es importante para nosotros ver las obras en directo, pero tan importante como verlas en directo son estas fotografías digitales, ¿no? Ahora ya suena como si hubiera estado toda la vida allí, pero en el 2000 estaba comenzando la fotografía digital en el mundo de la historia del arte. O sea, piensa que el mundo de la historia del arte ha avanzado primero con la propia aparición de la fotografía, que todos los expertos empezaron a montar fototecas, es decir, archivos de fotografías, simplemente como álbumes, que eso les servía para comparar a una obra que les presentaba en el momento con obras que sabían que estaban en otros países, etcétera. Podían verlas, eso que parece hoy tan sencillo fue un salto diferencial en la historia del arte. Y luego la fotografía digital, que justo en el caso de museos que digitalizaran su colección, y eso estaba comenzando en ese entonces. Junto con esa, o aprovechando esa digitalización, pues había el conocimiento ya que viene en realidad desde mediados del siglo XX, en los años 50 ya se estaban utilizando, sobre todo, como te digo, para restauración, las luces infrarrojas y las ultravioletas, porque no es más que otras maneras de ver los materiales. Así como a la luz visible los colores reaccionan de determinada manera que nos permite distinguir un amarillo de un rojo de un azul, pues también si en lugar de luz visible tenemos luz ultravioleta, pues vemos que hay materiales que se reflejan una fluorescencia de una tonalidad de otra. Entonces, eso para el caso de los conservadores es vital porque ven las intervenciones más recientes como manchas oscuras, se ve si el barniz es grueso o delgado por el tono, porque es más verdoso, más amarillo. Los infrarrojos fueron muy utilizados desde hace muchos años porque es un tipo de luz cálida que permite que los materiales con carbono sean visibles, aunque a simple vista no parezcan visibles. Entonces, como eso suele ser el material con el que se realizan los dibujos, aunque los dibujos parezcan tapadas por la pintura, cuando los vemos con los filtros de luz infrarroja, pues a veces salen los dibujos. Entonces, no es que eso revele necesariamente un secreto, pero es como un ingrediente más, ¿no? Vemos no solo cómo está pintado, sino cómo fue dibujado, si el dibujo fue dubitativo, cambiante o como si fuera calcado, ¿no? Entonces, todas esas, digamos, el espectro ultravioleta, el espectro infrarrojo, a su vez se ha ido refinando en cómo lo usamos porque la luz puede ser incidente, reflejada o transmitida a través del lienzo, es decir, la podemos poner de aquí, desde este lado, como estamos recibiendo la luz ahora, o hacer que atraviese el lienzo desde detrás y entonces lo que vemos es distinto porque vemos solo aquello que el material permite que pase. Entonces, se ha ido como a sabiendas de que esas luces ofrecen información sobre los materiales, pues usándolas también de distinta manera, ¿no?
Y más allá de la tecnología, ¿qué valor tiene la observación directa y manual de la obra? Fundamental. Y esto nos gusta incluso convertirlo como en un aporte, digamos, casi docente a los propietarios de las obras, ¿no? A veces tenemos obras en casa o estamos ante un museo y no vemos las obras. Las fotografiamos en un instante y ya está, o leemos la cartela, ¿no? Pero realmente el arte consiste en verlo. Hay una profesora norteamericana, ahora no recordaré su nombre, pero que ponía a sus alumnos 3 horas, hacía el ejercicio de poner a un alumno 3 horas ante una obra de arte. Los alumnos se desmayaban, pero decían que al cabo de media hora comenzaban a ver cosas que no veían al principio, ¿no? Cuando uno se queda mucho rato mirando, empieza a ver relaciones, ¿no? Cómo hay líneas que conforman y empiezas a entender el sentido de todo eso, ¿no? Por qué colocó el artista los personajes de determinada manera, cómo usó los colores. Y el arte es realmente eso, entonces no es solo lo que la obra significa o lo que pone en la cartela. Esto intentamos realmente comunicarlo porque nos parece vital, sea una obra de gran calidad o de menos, de un pintor afamado o de menos, está justo ahí la chispa, ¿no? Del arte. Y con el auge de la tecnología, ¿ves útil la inteligencia artificial como apoyo para guiar al restaurador en reparar en la restauración de una obra o reparar en cualquier daño que tenga una pieza? Ha habido casos, sí, hemos tenido algún caso en que son obras que por su antigüedad, por el lugar en el que han estado ubicadas, son obras muy difíciles de restaurar. Y en cambio se puede hacer una restauración, digamos, virtual. Entonces puedes dejar la obra sin tocar y en cambio recrear cómo habría sido si se hubiera acabado. O sea, en concreto nuestro equipo hizo un estudio de los frescos en el Palacio de Mantua. Eran los frescos de Pisanello, un pintor bisagra entre la Edad Media y el Renacimiento, que son, pese a que ocupan un gran espacio, una gran pared en ese palacio, son poco vistos, poco entendidos, porque por una parte quedaron incompletos y por otra parte se deterioraron. Luego fueron cubiertos en otra época con otras pinturas, luego al extraer esa capa posterior, aquello quedó aún más deteriorado. Entonces, claro, lo poco que se ve ya no sabes si qué era, que no se acabó, que se dañó, dificilísimo. Y justamente en la propuesta de estudio que se hizo desde nuestro equipo, desde unos compañeros, Miguel Ángel Herrero, Isidro Puig y Marta Reich, que ahora están también en otras universidades, proponían el reconstruir cómo habría sido esa obra si se hubiera acabado en su momento y cómo fue que realmente se acabó y no lo podemos ver ahora porque fue deteriorado, ¿no? Entonces, sí, para casos así muy excepcionales, es muy, muy interesante lo que se puede hacer. ¿Y qué influencia tienen el clima y el entorno en la preservación de las pinturas? Bueno, eso se vincula con lo que decías de la conservación preventiva, ¿no? Es importante que las obras no se sometan a grandes contrastes, o sea, que pasen de mucho calor a mucho frío, mucha humedad o poca, ¿no? Las obras, casi como los seres vivos, se van aclimatando al entorno que tienen. Por supuesto, los extremos nunca son buenos, pero lo peor son grandes cambios, así que siempre se recomienda mantenerlas estables. ¿Y cuáles son los errores más comunes que se cometen en las restauraciones y cómo se pueden evitar? Bueno, eso es un tema muy delicado. De hecho, pues el gremio de restauradores en ese sentido es fantástico que sea así. Son por lo general súper bien formados y súper estrictos y rígidos con sus normas. A veces hay casi un pequeño pique con los historiadores del arte porque temen que querramos hacer cosas que no. Pero yo creo que, vaya, todos los historiadores del arte hoy en día estudiamos no tanto la restauración como un restaurador, pero sí la suficiente precisamente para saber que es un mundo que hay que respetar muchísimo, ¿no? Y que las intervenciones han pasado históricamente por distintas fases, en el sentido de que ha habido épocas en que se prefiere no tocar las obras, otras en tocarlas demasiado. Hay varias tendencias a intervenir o no intervenir, pero a ver,
trabajamos con restauradores justo por eso, ¿no? Para que cada cual tenga su parcela de especialidad y bueno, es fundamental. O sea, hablamos de obras históricas que si se conservan en el tiempo es gracias a la labor de los restauradores y de la conservación preventiva. ¿Y qué principios éticos dirías que deben guiar una restauración o una intervención sobre una obra? Bueno, esto, insisto, todo que no soy yo restauradora, pero sí en general hay que intervenir lo menos posible, hay que valorar todos los aspectos históricos y simultáneamente los estéticos. Y esto ha sido una pugna a lo largo de la historia, en momentos en que se valoran más unos u otros, ¿no? También depende para qué sea la obra, dónde se encuentre. En un museo normalmente se da mucha importancia al valor estético, porque está la obra allí para que el público la venga a ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces prefieren, pues, poner aquel puntito más de luz y de color para que la obra resulte más atractiva, ¿no? Pero bueno, allí es importante que además todo quede muy bien documentado, sobre todo que toda intervención sea después removible. ¿Sabes? Todas las intervenciones se hacen siempre con acuarela, aunque la pintura sea óleo, porque esto luego es muy fácil eliminar, ¿no? Y con luz ultravioleta o muchas veces a simple vista, según cómo sea la intervención, se puede distinguir fácilmente. O sea, el criterio fundamental hoy en día es que se distinga qué es lo que se ha intervenido en tiempos actuales y qué era lo original, ¿no? Que no vaya a haber confusión. Ya sabemos que habéis logrado atribuir grandes obras a grandes maestros como El Greco o Sorolla. ¿Podrías contarnos algún caso o si estos particularmente han marcado tu carrera? Esto ha marcado el desarrollo público, digamos, de la trayectoria del CAEM, del centro, ¿no? No tanto la mía personal, pero la del centro, que es la que nos interesa, porque desde luego tienen mucho eco en prensa, en los medios, y esto por supuesto para nosotros es muy satisfactorio, ¿no? A veces me da miedo que dé la apariencia que es que solo estudiamos esas obras o que todo lo que estudiamos es eso, ¿no? Porque a veces la gente solo se entera de nuestra existencia porque ha aparecido un Greco, un Goya o un Sorolla. Estos son unos pocos casos de cantidad de obras que estudiamos, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que poder descubrir esto? Pero esto, nosotros siempre abordamos los estudios, por supuesto, con mucho escepticismo y lo más común es que no haya tantas obras de grandes maestros no atribuidas, ¿no? Sin embargo, es verdad que aparecen de vez en cuando, con todo y el escepticismo que entramos a estos estudios, se va confirmando esta hipótesis de autoría. Cuando todo parece indicar que lo es, nosotros también siempre acudimos a la opinión, digamos, gremial del conjunto de historiadores del arte, a la opinión colegiada, ¿no? En la historia del arte ese consenso es importantísimo, como en la ciencia en general. Por eso precisamente hay que publicar, para que todos tus colegas sepan por qué tú afirmas eso y sea demostrable, lo puedan confirmar. Entonces, en nuestro caso, cuando nos atrevemos a afirmar eso es porque estamos bastante seguros. Y de hecho, si en algún caso hay alguna duda, también lo dejamos por escrito, porque sí y qué dudas puede haber que no. O sea, es un mundo en que es muy comprometido a afirmar algo, ¿no? Y se dice por una serie de indicios, no por una única intuición, ¿no? Entonces, eso, creo que lo más importante es confirmarlo, a que sea una opinión colegiada, y es algo que también se consolida con el tiempo, ¿no? El mundo de la historia del arte en ese sentido es también muy polémico, muchas veces no hay grandes verdades definitivas, afirmamos algo hasta que nos aparezca algún otro indicio que indique otra cosa, y muchas atribuciones en los museos son también como provisionales, y ha habido cambios, entonces pues sí, también es verdad, es un mundo en el que no todo es pues blanco o negro, ¿no? ¿Y nos podrías explicar qué pasos se siguen para autenticar una obra y determinar si es una copia o si es un original? Sí, estos pasos dependen de cada obra, ¿no? Pero o sea, en general hay sobre todo la primera aproximación es estilística, que es la tradicional, ¿no? Cada pintor tiene una forma de pintar, una forma de dibujar, unos colores que utiliza, unos temas.
unas proporciones, una manera de mezclar el color o de superponer las capas de color para conseguir otro, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas que conforman el estilo, ¿no? El estilo es un concepto muy difícil de explicar en historia del arte e incluso en el lenguaje común también, ¿no? Hay personas con estilo y no saben en qué radica. Entonces, bueno, el estilo son muchas pequeñas cosas y esa ha sido la forma tradicional de estudiar o de identificar a un artista. Esto lo seguimos haciendo. Eso es, en el fondo, lo que también se enriquece, ese conocimiento del estilo, con lo que nos aportan las técnicas. Porque, bueno, nos aportan más datos, pero en el fondo son más datos sobre el estilo. Si hay dibujo subyacente, vemos más sobre el material que ha utilizado, podríamos decir que eso en cierta forma es también estilo, si utilizaba el pigmento más molido o más fino. Cuando es una obra que aparenta haber sido pintada en el siglo XVII, pero en realidad fue pintada en el siglo XIX, cosa que es muy frecuente, porque en el siglo XIX se estudiaba a los grandes maestros del pasado y los pintores se formaban imitando obras del siglo XVII. ¿Cómo reconocerlo, no? Ese es como el gran misterio cuando uno está empezando a estudiar historia del arte. ¿Realmente puede verse eso? Y sí, en la mayoría de los casos puede verse, porque en el siglo XIX se trabaja con otro tipo de pigmentos. Los pigmentos no se muelen artesanalmente a partir de trozos minerales, sino que ya se están comercializando pigmentos industriales que ya vienen molidos, que son finos, homogéneos. Entonces, a veces con algo tan simple como un microscopio digital, que es casi una lupa enchufada a un ordenador, que nos amplía tampoco tanto, no sé, 60 veces, 80, ya vemos allí, por ejemplo, el granito ese de la molienda. Y allí ya, por ejemplo, hay un primer indicio, no, esto está molido artesanalmente o esto es pigmento industrial. Eso por una parte. Luego hay otra que es maravilloso entenderla y descubrirla, que es la manera de construir el color a partir del pigmento. Los pintores del siglo XVII, por ejemplo, solían superponer varias capas para conseguir un color final. En cambio, después, en la pintura actual o a partir del siglo XIX, se mezcla directamente y se crea el color que ya quiero y ya está. Entonces, eso también es visible, ¿no? Si se dejan ver capas de color debajo o si no, si ya está creado el color como encima. Y en el caso del CAEM, ¿cómo os llegan esas obras para certificar su autenticidad o para restaurarlas? Pues hay muchas maneras, cada vez nos damos cuenta de que llegan de diversas maneras, cada vez más diversas, de lugares más lejanos, que nos sorprende incluso que nos conozcan. Por supuesto, al estar en web, pues cualquiera puede buscar. Es verdad que a veces los buscadores tampoco son tan precisos, ¿no? Pero bueno, tenemos una página web que supongo que es la principal lugar para encontrarnos, porque últimamente nos han llegado obras de Canadá, de Estados Unidos. Incluso nos hemos tenido que trasladar a veces a estudiarla fuera, cosa que también a veces podemos hacer si las obras no pueden venir aquí. Hay mucho en la recomendación, ¿no? Cuando los coleccionistas son amigos de otros coleccionistas y dicen, mira, es que me gusta mucho el estudio que hicieron, aunque al final resultara que la obra no era de un gran autor, me lo explicaron tan bien que me encantó el estudio, ¿no? Cuando nos dicen eso, realmente estamos muy contentos. Entonces, creo que es el boca a oreja que mencionaba antes, las recomendaciones y el mundo digital. ¿Y qué papel dirías que juegan los coleccionistas privados en la conservación del patrimonio artístico? Muy interesante esa pregunta, porque sí, pareciera que existe solo el arte de los museos, ¿no? Y en realidad hay muchísimo patrimonio artístico en manos privadas. Lamentablemente a veces estos coleccionistas no son tan bien tratados en el sentido, por ejemplo, de la fiscalidad y esto lo digo porque oigo mucho esas quejas, ¿no? Que a veces, así como hay otros países en que los coleccionistas particulares, sobre todo pues en Estados Unidos, el mecenazgo y todo esto está como, se promociona mucho y se sabe quiénes son los propietarios de qué obras, pues hay otros países en los que esto se oculta un poco más porque se sienten un poco casi como acosados, perseguidos, mal vistos. Pero es patrimonio artístico igualmente y hay obras de grandes maestros dentro de las colecciones privadas que valdría la pena que se difundieran, se conocieran. Así que creo que es como la gran desconocida y que cada vez más habría que difundir, apoyar y dar a conocer, sí.
¿Y cómo conciliáis las expectativas de los museos o de los coleccionistas con la necesidad de respetar la autenticidad de una obra? Eso es terrible. Es terrible porque las expectativas son siempre tener el autor más cotizado, sí, o sea, como mínimo que la obra sea, sí, o de Goya o de Rembrandt, ¿no? De estas. Claro, esto es una deformación por una parte, pues por supuesto por razones económicas, ¿no? Pero también creo yo por la manera en que se estudia la historia del arte, que también parece que solo hubiera estos grandes nombres. Y a veces ha sido duro porque eso, ya nos gustaría a nosotros que fuera un gran artista, también para nosotros nos daría más fama. Y claro, a veces la gente se enoja mucho si decimos que la obra no lo es. Por eso intentamos transmitir que lo importante es el conocimiento, ¿no? Es la verdad. Es como si vas al médico y te dicen que no tienes la enfermedad que tienes, ¿no? Vaya médico sería ese, pues es un poco eso, ¿no? Lo importante es la verdad. Y ese conocimiento también tiene satisfacción en sí misma, porque a veces es interesante saber por qué hay tantas copias o tantos falsos Goyas, ¿no? ¿Por qué? Porque en determinada época había tal tema que tenía tal éxito. Entonces, todo eso es conocimiento histórico-artístico también. Y bueno, supongo que no le ha hecho nada bien al mundo del arte, pues ese mercado tan loco de obras que se cotizan por millones, sí, una cosa increíble que nadie entiende, es una lástima porque hace que las obras de pronto parezcan algo frívolo que solo vale por eso. Y justamente siguiendo en esta línea, ¿crees que la sociedad es consciente de la importancia de cuidar nuestro patrimonio artístico? Algunos, sí, la parte de la sociedad lo es, precisamente la parte que está más volcada en este trabajo, pero por supuesto no es la mayoría, ¿no? Sí, en ese sentido, pues yo tengo muchas esperanzas, porque curiosamente, a pesar de eso, ves muchas colas en los grandes museos, ¿verdad? La gente siente que hay algo importante allí. Otra cosa es que a lo mejor luego salen como un poco decepcionados o demasiado cansados o como, bueno, sí, estuve todo el día en el Louvre, pero no sé ya qué vi. Entonces, creo que lo que hay que trabajar es justo cómo hacer que la gente que tiene una curiosidad inicial por esas obras encuentre allí información interesante y que contribuya a valorarla. ¿Cómo podemos concienciar? ¿Cómo dirías que podemos concienciar a que la gente sea más consciente de esta problemática? Sí, yo creo que hay que aprovechar ese tirón que a veces tienen las grandes exposiciones y los grandes museos, estos momentos turísticos en verano que, bueno, la gente sale y dice, pues mira, voy al museo. Y allí si hay buenos guías y hay buenas actividades, que cada vez también las hay mejores, pues aprovechar un poco por allí, ¿no? Y por supuesto, en la formación de los niños, que a veces la historia del arte en los institutos acaba siendo más pesada y más memorística, como si solo saberse una ficha fuera lo único importante, ¿no? Las dos vías, la docencia y el placer, ¿no? ¿Y crees que el valor económico muchas veces pesa más que el valor artístico en una obra? Sí, sí, muchísimo. Esto también es una gran deformación de los medios, ¿no? Lo comentamos antes y allí parte de esa labor docente que hay que hacer es descubrir cuáles son esos otros valores. Y ahora vamos un poco a tu carrera. Empezaste con el CAEM en 2003 aproximadamente. ¿Cómo ha cambiado tu percepción sobre el arte y sobre la restauración desde que estás aquí en el CAEM? Bueno, completamente. Claro, yo estudié Historia del Arte tarde y comencé desde que estaba haciendo la carrera a ayudar un poco en este proyecto que nacía del CAEM, al profesor Chimo Compañ, entonces, que bueno, ha sido el director hasta hace 3 años, en que por su jubilación me pidió que siguiera yo, ya que conocía yo muy bien la trayectoria. Y para mí fue un gran descubrimiento, por ejemplo, este hecho de que los artistas no son necesariamente tan originales como a veces pensamos, ¿no? Que todo artista bebe de artistas anteriores y aunque no lo copie directamente, siempre hay cosas que retoma. Esto, por ejemplo, fue un mito, ¿no? Que a mí se me cayó con cierta tristeza incluso. ¿Cómo? ¿Los artistas no son pura creatividad y originalidad? No. Todo artista le debe muchísimo
al artista inmediatamente anterior o inmediatamente vecino. Entonces, eso es la historia del arte, ¿no? Como ese montón de artistas que se dan la mano unos a otros y las innovaciones son pequeñitas, los aportes individuales son pocos, pero así va evolucionando, ¿no? Entonces, descubrir eso pues, es un nuevo placer después de esa primera decepción. Y ya para terminar con la entrevista, ¿qué consejo darías a los investigadores más jóvenes que están empezando en este ámbito, que sueñan con dedicarse a esto y al final quieren llegar a ser grandes, muy reconocidos quizá en el ámbito de la restauración de obras? Sí, la restauración y el estudio, ¿eh? Recuerda que son historiadores del arte, que no conservadores restauradores, que es la carrera, forma parte de los estudios de Bellas Artes, ¿eh? Son dos carreras distintas, aunque algunos realizan las dos y estos profesionales son maravillosos. Sería una de las recomendaciones que le hiciera a un joven que si realmente le apasiona este mundo, incluso intente hacer ambas carreras, historiador del arte y conservador, porque creo que esa aproximación material también se puede hacer desde la propia vocación artística, ¿no? Gente que es artista, es decir, que sabe dibujar o pintar y además estudia historia del arte, ayuda a ver las obras de arte de manera más activa, ¿no? A mí me pasa que cuando veo una exposición me dan ganas de pintar, ¿no? Parece una ingenuidad porque nunca voy a pintar como un gran artista, pero como ese querer entender, pero esto cómo está hecho, pero cómo supo dibujar, qué estructura hay debajo. Creo que esa aproximación como más material y más activa también hace que no te aburras viendo la obra, porque estás como en posición de querer descifrar cosas, que no simplemente así como, ay, pues no sé qué dice, no entiendo. O sea, hay que estar sintiendo que te interpela a la propia materialidad y al propio hacer, ¿no? Pues muchas gracias, María Antonia, por dejarnos estar aquí, compartir tu experiencia y tu punto de vista, que es súper importante. Y nada, gracias, te deseamos lo mejor. Pues muchísimas gracias por este rato de conversación.